Bueno, la palabra que el día de hoy yo les traigo, hermanos, lleva por título Cuando Dios te saca del anonimato. Y esta palabra, hermanos, bueno, ya prediqué de esta misma porción de la Biblia antes, pero no sé si a ustedes les ha pasado que a veces leen una parte de la Biblia y ni la entienden y luego la vuelven a leer y entienden una cosa y luego la vuelven a leer y Dios les revela otra cosa. Entonces, esta palabra viene en el libro de Jueces y le puse por título de Cuando Dios te saca del anonimato, porque muchos de nosotros, pues a lo mejor parece que somos desconocidos para el mundo, pero en realidad, pues siempre hemos sido conocidos para Dios, porque su palabra dice que pues Él, o sea, que más bien nuestro embrión vieron sus ojos. Y eso quiere decir, hermano, que desde antes de que nosotros naciéramos, pues Dios ya había pensado en nosotros y ya éramos conocidos, pues por Él y también por Satanás. Por eso es que todo el tiempo está buscando destruirnos. Entonces, pues voy a empezar leyendo un versículo, hermanos, que está en el libro en Primera de Corintios del 26 al 31, y la palabra de Dios dice así: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para los que se creen sabios, entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles y despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Entonces, hermanos, aquí podemos darnos cuenta que desde el principio, pues Dios ya nos había elegido. Y empieza la palabra diciendo: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Y hoy yo les pido que pues recuerden lo que ustedes eran antes de haber llegado o de conocer de Cristo, porque todos nosotros tenemos un pasado que tal vez nos ha marcado y a lo mejor es un pasado tan desagradable que ni siquiera queremos recordar lo que hacíamos antes de haber llegado aquí. Pero la Biblia dice que Dios nos eligió para mostrar su gloria. Entonces, pues a lo mejor cuando nosotros llegamos aquí, pues casi todos llegamos por algo, ¿no? Porque nos habían sucedido cosas feas y pues comúnmente todos o la mayoría llegamos destruidos, creyendo que socialmente no éramos nada, que familiarmente a lo mejor también en nuestro núcleo familiar tampoco éramos nada, y pues ni sabíamos muchas cosas de Dios y obviamente creíamos también que espiritualmente pues tampoco éramos nada, ¿no? Incluso a lo mejor a muchos de nosotros, y creo que es algo que se maneja mucho aquí en nuestra cultura, que nos dicen que si nosotros no nos preparamos, no vamos a ser alguien en la vida. Pero pues eso es equivocado, hermanos, porque a lo mejor no somos alguien para el mundo, pero para Dios sí somos alguien. Entonces, y a lo mejor pues hasta nuestros mismos papás nos decían, ¿no? Pues estudia, trabaja para que seas alguien en la vida. Y tú, como no estudias ni trabajas ni nada de lo que haces bien, pues todo el tiempo piensas que no eres nada en la vida, que a nadie le importas, pues que no eres valioso, y pues nosotros mismos nos creemos esa palabra. Entonces, eso nosotros lo debemos de desechar de nuestra cabeza y también de nuestro corazón, hermanos, porque aunque no tengamos una profesión, aunque no tengamos un trabajo, aunque no estemos muy bien económicamente, aunque carezcamos de muchas cosas, pues a lo mejor para el mundo
tú no eres nadie, o más bien eres desconocido para el mundo, porque ya eres alguien. Eres desconocido solamente para el mundo, pero para Dios no eres así. Ajá. Y bueno, les voy a hablar de un personaje de la Biblia que si ustedes lo leen, pues también podríamos creer en un principio que él tampoco era pues nada, ¿no? Y quiero que pongan mucha atención, hermanos, en la historia de esta persona, porque yo creo que sí era alguien y que fue alguien importante también en toda la historia que viene pues plasmada en la Biblia, en la palabra de Dios, y por eso él está en la Biblia, ¿no? Porque fue, o sea, ya era, pero fue alguien importante también que Dios lo eligió para que su vida pues diera testimonio de Dios ahora en nuestra vida. Ajá. Y ese personaje, hermanos, es Jefté. Y voy a leer, está en Jueces 11, y dice así la palabra de Dios, hermanos. Y ponga mucha atención a todas las palabras que describen a esta persona. Ajá. Y dice, Jefté, un valiente soldado de la zona de Galaad, era hijo de una prostituta. Su padre, que se llamaba Galaad, tuvo otros hijos con su esposa. Y cuando estos crecieron, echaron de la casa a Jefté. Le dijeron, no vas a recibir ninguna herencia de tu padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces Jefté se alejó de sus hermanos y se fue a vivir a la tierra de Tob. Allí reunió a unos bandoleros que salían con él a robar. Ajá. Y entonces, hermanos, ustedes ahí, bueno, no sé si identificaron algunas cosas que describían la vida de Jefté, pero pues ahí nos dice o nos habla como del lado gris de la vida de Jefté. Y el lado gris de nuestra vida es nuestro pasado. Ajá. Pero, pues bueno, vamos a ver algunas cosas de aquí, digamos que del lado oscuro de la vida de Jefté, y dice que él era hijo de una ramera. Imagínense, hermanos, en esa época cómo a lo mejor cómo pudo haber sido tratado por ser hijo de una prostituta. También dice, o bueno, no dice, pero pues yo lo entiendo así, que cuando él era muy pequeño, su mamá lo abandonó, porque él vivía con su padre solamente y con sus hermanos, con sus medios hermanos, pero sus hermanos no lo querían. Y sus hermanos, dice la Biblia, que lo corrieron de su casa y que además de eso lo desheredaron. Y yo creo, hermano, que cuando él vivía en la casa de su padre con sus medios hermanos, pues sus hermanos lo humillaban, lo maltrataban, hermano. A lo mejor lo menospreciaban por ser hijo de una prostituta y pues porque al final no era su mamá, su madre, ¿no? Entonces él fue pues lastimado durante su niñez. No habla de la edad de Jefté, pero pues yo creo que a lo mejor fueron sus primeros años de vida. Y al final dice, bueno, al final de esto que les leí, dice que Jefté pues se fue de su casa y se fue a juntar con unos bandoleros y que pues él finalmente era un criminal, ¿no? Porque se dedicaba a robar. Entonces ahí podemos ver, hermanos, que pues en el pasado de Jefté, la vida de Jefté fue una vida complicada, como a lo mejor muchos de ustedes, de nosotros, pudiéramos haber tenido una vida así, una vida triste, una vida pues llena de orfandad, de sufrimiento. Pero también la Biblia pues da un giro, ¿no? en esta historia. Pero quiero que también tu hermano, no sé si te has puesto a pensar, porque yo pensaba, ¿no? Y yo decía, como que hubo algo, como que hubo un momento o situaciones que vamos viviendo en nuestra vida que hacen que podamos tomar la decisión de, pues, vivir de una mejor manera o seguir hundiéndonos, ¿no? Y yo creo que todos, al ser elegidos de Dios, desde antes de nacer, Él puso en nosotros pues cualidades, Él puso en nosotros habilidades, puso
pues no sé, puso cosas buenas para que nosotros pudiéramos hacer cosas grandes en la vida, ¿no? Y yo recordaba, ¿no? Recordaba de cuando yo era niña, y es algo que platicaba igual con mi hermano, y yo pensaba y decía, ay Dios, es que como que llegó un momento en mi vida, y no sé si a ti te ha pasado, en que antes, o sea, pensaba y decía, no, cuando yo tenía como, bueno, cuando era niña, así como de unos 8, todavía cuando era adolescente y cuando iba todavía como en la universidad, yo pensaba y siempre todo lo que yo quería, hermanos, casi todo, lo conseguía. Y yo siempre creía que era, pues a lo mejor no que era muy lista, pero me esforzaba por conseguir todo lo que yo quería. Y ahora lo pienso y digo, pues solamente Dios podía hacer que yo creyera eso de mí, porque a lo mejor no era tan brillante, ¿no? Pero como que van llegando situaciones a nuestra vida que nos van desanimando y que van haciendo que nosotros mismos creamos que no somos suficientes, que no somos capaces de hacer muchas cosas, que no merecemos muchas cosas. A lo mejor ya cuando empezamos a vivir una vida con responsabilidades, pues sí, a vivir ya como adulto, como que vamos viendo más lejos nuestros sueños, y a lo mejor sí es más complicado cuando ya somos adultos, ¿no? O sea, si quieres algo, pues ahora, antes a lo mejor tus papás o quien vivía contigo te echaba la mano, pero cuando ya vives como adulto, pues ahora si quieres algo tú lo tienes que conseguir, ¿no? Y tienes que esforzarte a lo mejor pues más. Y yo me daba cuenta y pensaba, ¿no? Pensaba en mí y decía, no, es que como que antes yo siempre conseguía todo lo que me proponía, y ahora sí llega un momento en la vida en la que dices, no manches, o sea, tengo que estar trabajando muchísimo. A veces muchas cosas que quieres hacer pues no se te dan, y a lo mejor todos esos fracasos van haciendo que pues vayamos creyendo que no somos capaces de hacerlo. Pero yo recordaba, yo decía, ¿cómo antes sí lo podía hacer? Entonces, creo que todas esas cosas, hermano, el diablo nos los va metiendo en nuestra cabeza y todo el tiempo nos los recuerda, y al final nosotros lo vamos creyendo, ¿no? Porque hasta nos hacemos conformistas o mediocres. Pero hoy, hermano, yo quiero que tú creas que como ya fuiste escogido por Dios desde antes de tu nacimiento, y aunque antes a lo mejor tú creías que no eras nadie, pues hoy Dios te dice que sí eres alguien, y que ya no debes de vivir en el anonimato. Y debes de creer, hermano, que tu destino está dentro de los propósitos divinos de Dios, y que aunque pasen cosas complejas en nuestra vida, hermano, o muchas cosas difíciles, pues esos procesos son parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros como hijos, y son cosas que nos ayudan a moldearnos para que hoy podamos estar donde estamos. Porque no sé si también, bueno, ahorita te invito a que pienses en que a lo mejor cuando una vez que tú llegaste a Dios, has logrado más cosas de las que si hubieras seguido viviendo como vivías, a lo mejor ni siquiera las hubieras logrado, ¿no? Y si Dios ha puesto esas cosas, esas habilidades, ese carácter, a lo mejor esa actitud, esa gracia, esa fuerza en ti, es para que tú logres cosas grandes, porque tienes a un Dios grande. Y en la vida de Jefté, hermanos, hubo un parteaguas. Hubo un parteaguas en el que, pues a lo mejor, pues sus hermanastros, y a lo mejor, bueno, no sé, creo que no tenía familia, pero pues todos los que lo conocían pensaban que era un don nadie, ¿no? Que no era nada. Y ese parteaguas en su vida, hermano, también debe de estar en tu vida. Y ahora quiero que leamos Jueces 11, 4, y dice: después de algún tiempo, los amonitas atacaron a los de Israel. Los líderes de Galaad fueron entonces a la tierra de Tob a buscar a Jefté y le dijeron: queremos que seas nuestro líder en la guerra contra los amonitas. Ven con nosotros. Y Jefté les respondió: si tanto me odiaban ustedes, que hasta me echaron de la casa de mi padre, ¿por qué ahora están en problemas me vienen a buscar? Ellos le contestaron:
justamente porque estamos en problemas, necesitamos que vengas con nosotros a atacar a los amonitas. Queremos que seas el jefe de todos los que vivimos en Galaad. Jefté entonces les dijo: está bien, pero si vuelvo con ustedes y Dios me ayuda a vencer a los amonitas, ¿de veras seré su jefe? Y los líderes le aseguraron: Dios es nuestro testigo de que haremos todo lo que tú nos digas. Así que Jefté fue con ellos y el pueblo lo nombró jefe y gobernador en Mizpa. Jefté puso a Dios por testigo del trato que hicieron. Y hermano, fíjense cómo aquí, pues todos los que lo habían echado, los que lo habían descalificado, ellos, hermanos, sabían que Jefté tenía cosas, que tenía cualidades, que tenía habilidades. Y pues muchos a lo mejor de nuestra familia, de nuestros amigos, pues de la gente con la que convivimos, saben que nosotros somos buenos para algo, pero a veces no lo reconocen. Y no lo reconocen por nuestra manera de vivir, pero ellos saben que nosotros tenemos cosas buenas. Y pues estas personas, hermano, reconocieron que Jefté pues tenía todo lo que ellos necesitaban para darles libertad, para poder pues enfrentar a sus enemigos, ¿no? Y dice aquí que lo pusieron como jefe y que además fue también gobernador de ellos. Y hermanos, aquí también podemos ver que Jefté, aunque vivía como vivía, dijo: si Dios me ayuda a vencer a los amonitas, y eso quiere decir, hermanos, que Jefté confiaba y también conocía a Dios, como muchos de nosotros, que a veces pues conocemos a Dios, pero nos falta también como agarrar esas agallas para empezar a hacer cosas que queremos hacer y que nos da miedo, ¿no? Y bueno, ahí, hermanos, podemos ver que esta porción de la Biblia describe a Jefté como valiente, como un soldado, o sea, quiere decir que estaba preparado para pelear. También dice que, bueno, al ponerlo como jefe y como gobernador, yo creo que era un buen líder, ¿no? Y un buen líder tiene muchas cosas buenas. Además, podemos ver que Jefté era un hombre inteligente y que como él confiaba en Dios, él sabía que si ponía todo en manos de Dios, Dios le iba a dar la victoria. Y fue tan valiente, hermanos, que él pudo matar a todos los enemigos en ese momento, conquistó 20 ciudades y aparte, hermanos, pues podemos ver que el amor y la gracia de Dios en su vida estuvieron con él todo el tiempo hasta que le dio la victoria, hermanos. Y Dios también quiere darte esa victoria a ti en todas las cosas y en todos los proyectos que tú tienes en tu vida. Y hay una palabra también en 1 de Pedro 2:9 que dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. Y hermanos, pensando en esto, si ustedes piensan en que somos linaje escogido, pues debemos de saber que al ser linaje quiere decir que pertenecemos a su descendencia. Y Dios, pues es Dios, es Rey, es, digamos que, pues la realeza es Dios, y si nosotros somos sus hijos y pertenecemos a su descendencia, pues eso quiere decir que pertenecemos a su familia. O sea, no pertenecemos a cualquier familia, hermanos. Y dice que también somos real sacerdocio y nación santa. Y eso quiere decir, hermanos, que de entre pues tanta gente que hay afuera, hermanos, nosotros somos privilegiados porque fuimos apartados, y eso significa que Él nos ha hecho santos y que Él nos ha consagrado para Él. Y también dice que ahora pertenecemos a Él. Y el que nosotros pertenezcamos a Él, hermano, es porque
bueno, cuando tú tienes algo que te pertenece, pues es porque tú lo adquiriste, ¿no? Porque tú lo pagaste algo para poder tener eso. Y el precio que Jesucristo pagó por ti y por mí, hermanos, para pertenecerle, pues es invaluable, hermanos, porque tú vales su vida, tú vales el sacrificio que Él hizo en la cruz, hermano, y nosotros valemos su sangre. Y por eso, hermano, hoy yo te invito a que tú borres, pues, todo eso que nos han dicho, pues, desde que éramos niños, ¿no? De que si no podíamos conseguir algo en la sociedad, en nuestra familia, en este mundo corrompido, pues no éramos valiosos. Y te invito a que borres eso de tu vida y que creas que tú eres importante para Dios, porque para el mundo eras desconocido, pero para Dios no lo eres, hermano. Y nosotros somos parte de los sueños de Dios, y si estamos aquí, pues fue porque Él nos deseó y fuimos parte de sus pensamientos. Entonces, hermano, hoy yo te invito a que pues borres todo eso de ti, y que a lo mejor, pues a veces no todo es sencillo, ¿no? En la vida no todo es sencillo, pero que puedas creer que desde que tú llegaste aquí, Dios no se ha cansado de bendecirte. Y Él ha sido el único que ha levantado tu cabeza, hermano. Y la ha levantado y no quiere que tú la agaches. Y su palabra dice eso, que Él levantó nuestra cabeza. Entonces, pues tú créelo, hermano. Y bueno, hay una parte en la Biblia, bueno, aquí también en esta palabra, donde dice que después de que, bueno, Jefté trató de negociar con sus enemigos, pues para que les devolvieran sus tierras y pues todo lo que les querían quitar, dice que el Espíritu Santo pues estuvo en Jefté para que él pudiera actuar. Y el Espíritu Santo, hermanos, es la promesa que Dios nos dio para creer que no estamos solos en este mundo y para creer que Él está con nosotros. Y así como estuvo con Jefté, hermanos, y con muchos personajes de la Biblia, hermanos, porque yo recuerdo también que dice que el Espíritu Santo estuvo en David cuando se iba a enfrentar con Goliat. Y también dice que estuvo con Sansón, creo que 3 o no sé cuántas veces, cuando iba pues a pelear, ¿no?, con sus enemigos. Dice que el Espíritu Santo estaba con ellos. Y el Espíritu Santo también está con nosotros, hermano, para darnos fuerza y para poder creer que en Él podemos pues lograr los sueños, los proyectos, las cosas que nosotros queremos hacer en esta vida. Y pues, hermano, solo esta palabra es para exhortarte y para que tú creas que el pasado que todos tenemos no nos puede definir, hermanos, porque nuestra vida en Cristo ahora debe de ser una vida con propósito y nuestra esperanza debe de ser Él, ¿sale? Entonces, esa es la palabra, hermanos, y pues que Dios los bendiga.